Este fue un día E en el calendario maya. Camino, destino, viaje. Nos dirigimos a la región pictórica de las Charcas en la provincia cubana de Mayabeque. Somos los participantes en el segundo coloquio de culturas originarias organizado por la Casa de las Américas en octubre de 2016. Más de 30 investigadores de varios países de Latinoamérica y además de Italia, Canadá, Estados Unidos. Historiadores, antropólogos, comunicadores, conocedores o representantes de nuestras culturas ancestrales. Lo que veríamos constituye parte del testimonio material sobre la presencia aborigen en la zona occidental de Cuba, evidencias de arte rupestre y de enterramientos humanos precoloniales y coloniales. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Pensamos que era imprescindible que la Casa de las Américas se ocupara también de ese tema fundamental, el tema de las culturas originarias de América que no están en el pasado, están en el presente. Son millones de descendientes de los únicos auténticos descubridores de América, lo que Manuel Galich llamaba nuestros primeros padres. En el caso de las culturas originarias, sin embargo, en Cuba, aunque no tenemos una presencia masiva de culturas originarias, tenemos una tradición muy importante de quien es el pensador por excelencia de Cuba, que es José Martí. Martí planteó claramente en su proclama Nuestra América la historia de América de los incas acá a enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Y más adelante dijo, hasta que no se haga andar al indio, no andará bien América. Yo tengo una deuda particular con los pueblos indígenas de las Américas, que es impagable. De ellos y de ellas, o debería decir de ellas y de ellos, yo he aprendido todo, pero más que nada creo haber aprendido a controlar la petulancia cartesiana y a encontrar en la belleza el espíritu del mundo. Una historia que empieza con una cartita muy cortita que me mandó una mujer desconocida hace años, que se llama Silvia Gil. Me mandó una cartita pidiéndome que le mandara alguna referencia bibliográfica porque estaban constituyendo algo de una biblioteca. Yo estaba en Perú, creo que era durante la época de la Revolución de Velasco, 1968, 69, 70 a lo mejor. Y yo como buen latinoamericano, europeo latinoamericano, dije, Silvia Gil es una mujer espléndida de Cuba, tengo que contestar inmediatamente. Y entonces empezó una correspondencia que después maduró de manera increíble porque mi hermana, Chiara, hermana menor Chiara, estuvo aquí estudiando cine en el ICAI y vivió varios años aquí. El lado peruano de mi familia estaba muy metido y yo personalmente por la relación con Silvia. Pero yo no llegué a Cuba sino muy tarde y llegué por una invitación que creo que fue motivada por Silvia y Fornet. Y era un encuentro sobre Arguedas, Jorge María Arguedas. Y entonces di una charla y entonces establecimos otra vez una relación mucho más íntima y coherente. Y después fui invitado otra vez más. Y la última invitación, creo que fue la última, ya con Jaime Gómez Triana, es cuando empezamos a fantasear. Él tenía esta idea muy buena de introducir el tema indígena en casa, de reintroducir o introducir a partir de la experiencia de Galinchi y todo esto. Entonces charlamos mucho, en un largo paseo aquí por el malecón. Entonces se generó a partir de, bueno, Jaime ya la tenía, ¿no? Esta idea, una idea de realmente reintroducir o introducir
de manera permanente y sistemática el tema de los pueblos y los tiempos indígenas en casa. Es una valorización del mundo como un todo, en el cual todo lo que existe, y eso no es solo lo que desde una perspectiva occidental tiene vida, que incluiría desde luego animales y plantas, sino todo, incluyendo montañas, ríos, lagos, todo lo que está en la naturaleza, todos son seres que hay que respetar, que forman parte de un todo que nos posibilita vivir en este caso como seres humanos, y que ellos entienden perfectamente bien que si se rompe ese vínculo, se rompe las posibilidades de vida para la humanidad en el planeta. El tema que yo traje es la ponencia sobre un arquetipo andino relacionado con la muerte. En realidad es un tema arqueológico y me interesa ahora esta experiencia de ver contextos arqueológicos al que vamos, ¿no? A la caverna. Eso fue un poco el tema que regresó varias veces en el Congreso, o sea, la coparticipación entre hombre y naturaleza, una idea del ser humano como parte de un universo. El día de hoy que vamos a las cuevas para mí ha sido muy significativo porque en la cosmovisión maya hay un mundo y hay un inframundo, ¿sí? El mundo que tú conoces del exterior y el mundo que tú conoces de lo que está debajo de la tierra. Entonces, las cuevas simbolizan el inframundo en la cosmovisión maya, donde encuentras vida también, pero también hay oscuridad. Hubo un momento, un periodo en que el sentido de culpa de Occidente, para llamarnos de alguna manera, de Euroamérica, de los no indígenas americanos, fue sentirse culpable y entonces remediar tratándolo como víctimas. Y eso es un error de cultura y de vida social, porque la víctima asume eso también, parcialmente a veces, y entonces se ubica en una posición de debilidad y de voluntad, de pasividad, digamos. Entonces, la primera consideración es esa. La segunda es que no hay que confundir modernidad con capitalismo. O sea, la modernidad se puede dar en varias formas. La modernidad que conocemos es la modernidad que empieza en Europa, en el Renacimiento, que es la desacralización de la vida y la materialización de la vida, que termina después con la gran transformación en la monetarización de todo lo que existe en el mundo, la última materialización del mundo. Pero hay manera de ser moderno sin caer en la trampa de la economía del capital. Claro que la hay. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mercantilización del mundo no tiene que ser asumida como un hecho incontrovertible. No todo lo que se ve en el mundo puede ser transformado en mercancía. Hay cosas que no tienen que ser mercancía. El agua no puede ser una mercancía. El aire que respiramos no puede ser una mercancía. Pero ahora, en el capitalismo central y en el periférico global, el agua se está volviendo una mercancía. El agua está embotellada por Nestlé y por la Coca-Cola y la tengo que pagar $2, tantito de agua. El agua es un bien común. Estamos hablando de las lenguas indígenas de México. Desgraciadamente en las escuelas y universidades no se enseñan. En la Escuela Nacional de Antropología en México, ahí no es obligatoria.
sino es opcional, optativa le llamamos allá. Entonces los alumnos no se obligan a llevar y tampoco se obligan a aprender. Yo tanto les he insistido a ellos, ¿por qué no aprenden la lengua donde están haciendo sus investigaciones de tesis? Que aprende la lengua, profundiza más para hacer investigación, porque entiende la cultura y entiende la lengua. Y está aquí también Idalis, la gente de Panchito. ¿Cuál es ese conocimiento ancestral que tienen los pueblos indígenas? Es una sabiduría muy rica, muy amplia, muy integral, porque resalta muchos valores que ha perdido la cultura occidental. Por ejemplo, el valor del respeto hacia la naturaleza para los indígenas es muy importante, porque ellos nos han enseñado a que cuando vamos a tomar algo de la naturaleza hay que pedirle un permiso y un respeto. Si no se le pide ese permiso es como si mutiláramos a nuestra madre, y por eso tiene mucha importancia todo este pensamiento filosófico y cosmogónico de los pueblos antiguos. Vamos a intentar hacer una ceremonia seria, no es un performance, ¿no? Es de verdad una ceremonia con elementos que tenemos para eso. Hacer un círculo. Vamos a quemar un material que viene de los hermanos Maya, amigos nuestros de allá de Guatemala, un copalpón muy fuerte. Y empezar y hacer algo, un poco compartido. Les pido a cualquiera de ustedes que tenga canción ceremonial o de corazón, simplemente que, la comparta, así la ceremonia va andando. Vamos a ver cómo lo hacemos para que salga bien. Buenamente, otra vez con el permiso de los hermanos Maya, estamos en el Día del Camino. Ayer fue el Día de la Unidad, de la vida. Hoy es el camino, todo lo que tenga que ver con camino. Y mañana es el día del triunfo de lo bueno sobre lo malo. Eso tiene años de explicación, pero bueno, en resumir 3 cositas que en el movimiento indígena hemisférico hemos compartido muchas cosas, de aquí de Cuba, Lakota, Hopi, Maya, Aymara, Quechua, Maquiritare, de todo, y esa base espiritual nos ha ayudado mucho. Los pueblos indígenas están frente a la disyuntiva de modernizarse sin transformar su mundo en una mercancía, sin meter su mundo en el mercado y ponerse ellos mismos como parte del mercado. Trabajar para una corporación que tumbe los árboles y los transforme en parquet para las casas de los ricos en algún lugar del mundo. Esa disyuntiva la tienen que enfrentar oponiendo su propio conocimiento, su teoría del conocimiento y su práctica del conocimiento a la práctica y teoría del conocimiento del mundo del capital. Brasil está muy pendiente de la situación de los guaraní kaiowá, sobre todo porque, como dije, a cada retomada tomba un compañero, se mata un guaraní, se mata cotidianamente también a ellos a través de enfermedades curables, porque por más que sea un pueblo claramente dueño del territorio a lo cual reivindican, pero están sometidos a una situación
que yo dentro del trabajo que desarrollo trato de decir que es una situación equivalente a los campos de refugiados, específicamente a los campos de refugiados palestinos donde estuve yo hago una analogía por decir son refugiados en su propio país, es decir, es el pueblo dueño de este territorio histórico, acá están desde cuando el Brasil no era Brasil, pero mientras tanto están como refugiados en razón de que están viviendo en campamentos, están viviendo en aldeas, en espacios de tierra restritos. Entonces esta realidad, la realidad que van a ver corresponde a lo que son los espacios de territorio retomados. Los pueblos en aislamiento voluntario son unos poquitos que quedan en la selva tropical, lluviosa, en el Amazonas y en otros lugares de bosque tropicales. En Filipinas los hay, en Papua New Guinea. Pero son las excepciones, ya no es posible. Yo no me pongo, aquí hay un problema interesante, porque algunos antropólogos han dicho ya es imposible vivir en aislamiento. Entonces ellos se están oponiendo, son antropólogos americanos desafortunadamente, están oponiendo a la idea de que ha sido ya aceptada en Naciones Unidas, no como reglamento, sino como posición legal, de que hay derecho de los pueblos a aislarse. Es un derecho que no está codificado, pero es un derecho que ya empieza a emerger. Pueblo en aislamiento voluntario, esa sí es la forma. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y algunos antropólogos se están oponiendo a eso, están diciendo no, porque es imposible, al final van a ser derrotados, van a ser asimilados de manera brusca, etc. Es mejor planificar la integración, la asimilación. Y ese es un error. Yo discrepo de eso porque todo intento de asimilación ha sido un fracaso. Es cierto que también la no asimilación y dejar eso a cargo de los colonos también es un fracaso. O sea, aquí hay que encontrar un equilibrio entre la voluntad del pueblo de aislarse y la necesidad, a veces artificial, a veces postergable, pero a veces impuesta desde afuera y desde arriba, de asimilarlos. ¿Por qué asimilarlo? Porque yo quiero sus recursos. Es el caso de los guaraníes es típico. ¿Por qué quiero integrarlos o asimilarlos? Integrar es una palabra obscena, diría yo, porque no ha habido integración nunca, ha habido asimilación y destrucción. Entonces, ¿por qué integrarlo, asimilarlo? Porque yo necesito esos recursos, necesito ese petróleo que está debajo de su suelo, necesito esos minerales, ese oro que está en su río. Entonces, tengo que... Y ellos saben y no saben que ese es su punto débil y que el caballo de Troya es la modernización, es el desarrollo. Entonces se oponen. Entonces es una resistencia política. No hay que pensar que ellos se resisten porque quieren estar en su cultura retrógrada. No, ellos se resisten porque saben muy bien lo que les pasa. Y hay testimonios trágicos, increíbles de indígenas que no hablan en español, que solo hablan guaraní, que solo hablan aguajún, que dicen, pero nosotros sabemos qué es esto. Nosotros hemos visto a nuestro niño morir, hemos visto la barriga llena de bichos porque el agua está contaminada, hemos visto el cáncer. Y entonces son 17 círculos concéntricos y están hechos con la tinta, se les van agotando y los van completando. No ves que están a tinta, o sea, es en las puntas
Míralos ahí, míralos ahí. La región completa se llama Las Charcas, que venía del nombre de las Charcas Largas, que era la disolución de la gran hacienda de Río Bayamo de los indios de Guanabacoa, que a partir de 1729 se decide desintegrar en haciendas mucho más pequeñas. Y por supuesto, estas haciendas más pequeñas toman otros nombres, que no fue precisamente los topónimos aborígenes. Núñez Jiménez entró acá en el año 1974, cuando lo traen los estudiantes, 2 estudiantes de acá, y entonces entran, pero en cada uno de estos lugares que va entrando, él fue dándole nombre a cada uno de las 2 líneas, y realmente es una sola cueva. Las excavaciones son las que te dan a ti el material preciso para poder determinar realmente qué tipo de ocupación es la que había en el lugar. Completar, por supuesto, esa historia que nos queda inconclusa a partir de la llegada de Colón y que desconocemos realmente los antecedentes. Y gracias a las excavaciones que tenemos el material ese posible para hacer la interpretación o acercarnos a una interpretación de los seres humanos que ocuparon en un momento determinado o en varias oportunidades ocuparon el espacio. El concepto de sumac en quechua es mucho más amplio que belleza. ¿Qué decimos nosotros? En inglés se dice beautiful. Es una palabra de origen francés, beauty. La beauté, ¿no? ¿Qué quiere decir bueno en español? El bien. El bien es un concepto filosófico, ¿no? Hay que ir a los filósofos para saber qué es el bien. El mal también es un concepto filosófico. Entonces, traducir eso como buen vivir es una primera aproximación a la idea. Lo primero es leer, entender, hablar, escuchar lo que ellos han dicho. Los quichuas de Ecuador, de la zona amazónica, son los que más han hablado sobre el sumacauce. De hecho, la paternidad, como yo decía, o maternidad habría que decir, del término viene de allí. Hace 30 años que un Hualinga o Viteri son 2 de las grandes familias de la zona de Sarayaco, del río Bogonas, empezaron a producir esta idea, a lanzarla, y el movimiento indígena ecuatoriano muy fuerte, muy sólido, que paralizó el Ecuador y derrotó 2 o 3 presidentes de la República, los Ajá, el movimiento indígena, a partir de los 80, adoptó ese término, lo fue difundiendo. Y naturalmente, como pasa siempre en estos casos, algunos se apropian del término, lo desvirtúan y lo usan como como dicen en Estados Unidos, el bumper sticker, eso que se pone atrás del carro, ¿no? El buen vivir, ¿no? Entonces eso se vulgariza, un concepto que es filosófico, ¿no? Pero el summa causa, en el sentido ese, tiene una profundidad y una amplitud semántica mucho mayor. Todo lo que tiene valor, todo lo que establece armonía en el universo es sumac. Todo lo que destruye es el polo opuesto. Esta disputa constante, dinámica entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo no bueno, es una situación de alta vulnerabilidad. No es que yo diga la comunidad ha llegado al buen vivir y ya. No, hay amenaza constante contra el buen vivir. Y esas amenazas pueden ser externas, pero son también internas, son los demonios internos que todos nosotros tenemos, que toda comunidad tiene, y que tienden a destruir, tienden a desarmonizar, ¿no? Y le entrego lo bueno, oiga, en la fuerte esta cueva, oiga, sánanos San Salvador, sánanos San Salvador, Salvador, San Salvador, de la injusticia
una ceremonia muy interesante, muy para nosotros muy espiritual, porque nosotros los pueblos indígenas nos caracterizamos que somos muy espirituales cuando nos conectamos con lo que ya fue lo pasado y también ahora el presente. Yo creo que el recorrido me ha recordado mucho lo que hacemos en los pueblos originarios, que es primero pedirle permiso a la madre, a la tierra, a la madre naturaleza, y una vez teniendo ese permiso, nosotros podemos ser como el conducto o el camino para hacer nuestra labor. Pero lo importante es la parte de rescate espiritual que se conecta con la tierra y con los hermanos de Ayala. Así que el coloquio ahora es un encuentro de fortalecer y para visibilizar la existencia de otros pueblos en Cuba. Le puso la cola del torito por la forma Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros antropólogos, hombres de conciencia, o no, gente de conciencia, antropólogos, no antropólogos, con título universitario sin ello. Tenemos que participar de alguna manera en esa lucha con ideas, con propuestas, con diálogos.